Bendiciones, mis queridos hermanos. Usted sabía seguramente que los chacales son animales que son rechazados y son hasta temidos. Pero hay algo que podemos aprender y algo que podemos admirar de estos animales que no son tan queridos. Los chacales forman familias que se mantienen unidas toda su vida. Los gansos, por ejemplo, otro tipo de animal, desarrollan relaciones a largo plazo y son monógamos toda su vida. Tanto es así que cuando uno de los dos gansos muere, la pareja al tiempo muere de tristeza. Y mire otro caso, los zorros. Cuando muere la hembra, el macho nunca más vuelve a buscar pareja y llega a vivir solo el resto de su vida como viudo. En el caso de los caballitos de mar, cuando uno de la pareja muere, el otro permanece junto a él hasta que se muere de hambre. Todos estos casos mencionados se pueden resumir en una sola palabra: fidelidad. Quisiera hablarles un poco sobre esto. Cuando vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, los 7 primeros versículos, vemos que en esta porción hay una virtud, la virtud de la fidelidad, entre otras cosas. El término que se traduce como fidelidad en el Antiguo Testamento es monash, que aparece más o menos unas 49 veces solo en el libro de los Salmos. Y solo en el libro de los Salmos esta palabra fidelidad aparece 22 veces. Esto habla de la importancia de que Dios le da a la fidelidad en el cristiano. 49 veces en el Antiguo Testamento, 22 veces solamente en Salmos. En Éxodo 17 se habla de la experiencia que tuvieron Aarón y Hur. Cuando Moisés mantenía las manos en alto, su ejército prevalecía sobre el enemigo. Cuando Moisés las bajaba por cansancio, el ejército perdía. Y no fue sino hasta que Aarón y Hur sostuvieron las manos de Moisés. Dice la Biblia que así hubo firmeza en las manos de Moisés. Las manos de Moisés quedaron en monash, es decir, en firmeza. La palabra monash, que se traduce como fidelidad, tiene que ver con la firmeza en nuestras convicciones. El fiel es aquel que no titubea, que no anda vacilante en sus convicciones. Cuando Pablo en Romanos dijo, yo sé a quién he creído, lo que estaba diciendo es, yo no me muevo de mis convicciones. Yo no bailo al son que me toquen. Soy fiel a mi Señor. Cuando la palabra hebrea monash es traducida al griego en la Septuaginta, se traduce con la palabra aletheia. Y no es casualidad que la palabra aletheia tenga que ver con seguridad y rectitud. Una persona con aletheia es una persona en la cual podemos confiar por su responsabilidad, y Dios exige que cada cristiano sea fiel. La Biblia también relaciona fidelidad con la palabra verdad y con la palabra lealtad. En el libro del profeta Oseas, capítulo 2 y versículo 9, se encuentra una palabra que tiene que ver con fidelidad. Te desposaré conmigo, dice el Señor. Solo cuando el cristiano posee fidelidad, entonces puede conocer al Señor su Dios. No hay duda
que la fidelidad trae bendición al ser humano, pero también la infidelidad acarrea tragedias. En Isaías, capítulo 48 y versículo 8, Dios le dijo a Israel: ustedes son desobedientes porque ustedes son desleales. La deslealtad inhabilita a la persona para obedecer a Dios. La infidelidad es un obstáculo a la obediencia. Cuando la infidelidad crece en la persona, el engaño la domina. ¿Qué significa esto? Que la persona infiel pierde el concepto correcto de las cosas. La persona se justifica creyendo que está haciendo lo correcto. La infidelidad hace sentir a la persona que Dios está de acuerdo con ella. Permítanme ilustrar bíblicamente esta afirmación. Es el caso de Saúl. Saúl llegó a creer que Dios estaba de acuerdo con él y se autojustificaba. Cuando leemos primero de Samuel, capítulo 15, y los 4 primeros versículos, y también los versículos de 7 al 9 y otros versículos más, vemos cómo lo hace Saúl. La infidelidad empobrece, seca y anula el entendimiento de las cosas de Dios en la persona. El infiel tiende a creer en sus propias ideas y, por supuesto, tiende a caer en ellas. Saúl ordenó ayuno en medio de la guerra. Mientras el enemigo se fortalecía comiendo, su propio hijo cayó en esta red y por eso fue desechado. Dios no necesita ser fiel, pero lo es con nosotros. Su naturaleza es ser fiel. Dios es fiel a sus promesas. Salmo 33:4 dice que toda la obra de Dios es hecha con fidelidad. En Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, observamos cómo Dios puso fidelidad en su naturaleza. Él creó las estaciones. ¿Alguien ha visto alguna vez que alguna estación se haya adelantado a la otra? Por ejemplo, que venga verano, invierno, otoño y se mezclen todas a la vez. ¿Alguien ha visto que un año primero vino la primavera y luego vino el invierno? Dios puso también fidelidad en las semillas. En las semillas hay un principio de fidelidad. Si usted siembra mango, usted puede estar seguro que no va a recibir manzanas, porque el principio de fidelidad puesto en la semilla va a permanecer. Una semilla de mango solo producirá un árbol de mango. El Señor creó el reino animal. ¿Usted no observa a un perro enamorándose de una gata? No, el perro se va a enamorar de una perrita. El gato quiere su gatita y el perro quiere su perrita. Eso es fidelidad. Dios puso fidelidad en el hombre con su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice la Biblia. No como algunos andan tratando de torcer la fidelidad en la naturaleza. Hermano, hermana, por ahí hay una organización que se denomina de una manera. Son hombres nuevos, dicen ellos. La Biblia dice que solo hay un hombre, un nuevo hombre, cuando se entrega a Cristo. Y ese es el nuevo hombre.
La fidelidad de Dios no se ajusta a la cultura, ni se somete a otras circunstancias. Una familia que iba de vacaciones en un crucero le tocó presenciar una gran tempestad. Las olas eran enormes y subían a una gran altura. Los vientos eran fuertes y sacudían violentamente la embarcación donde iban. Y un niño de 8 años que miraba así hacia el mar, observó que mientras todo se zarandeaba, vio una boya que flotaba serenamente en aquel turbulento mar. La boya se mantenía en su lugar inamovible a pesar de los fuertes vientos y la fuerte tempestad. El niño miró fijamente y comentó que la boya era la única cosa que había allá afuera en el mar que parecía que no tenía miedo, porque se hundía de momento a momento, pero siempre volvía a subir sin daño alguno. Entonces el papá le explicó que la boya se mantenía firme porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Entonces el niño dijo: así es como debería estar todo verdadero cristiano. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario. Eso es fidelidad. Hermano, hermana, ¿cómo está su ancla? Dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel porque esa es su naturaleza. Un principio que sustenta la fidelidad es que no se puede dar lo que no se tiene. Timoteo tenía que ser fiel para dar fidelidad. Por eso Pablo lo describe como mi hijo amado y fiel en el Señor. La fidelidad solo se desarrolla en el oidor y en el hacedor de la palabra. Porque Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí. Y Timoteo oía y aplicaba la palabra. ¿Usted cree que el Timoteo no hubiese sido fiel si Pablo no le hubiese dedicado 2 o 3 de sus cartas? Las dedicó porque era fiel. Tampoco le hubiese pedido que se encargara de ciertas iglesias si no hubiese sido fiel. Pablo estaba seguro que sus recomendaciones nunca caerían en tierra. Se cuenta que Juan Wesley estaba en cierta ocasión caminando con un amigo, pero este amigo estaba tan deprimido que parecía que su fe se acababa. No sé qué haré con todos estos problemas que tengo. No sé si los podré sobrellevar. Estoy a punto de colgar los guantes. En ese momento iba pasando enfrente de ellos una vaca que les miraba por encima de un muro de piedra, y en ese momento preguntó Wesley, ¿sabe usted por qué esa vaca nos mira por encima del muro? No, respondió el amigo. Pues es sencillo y simple. Se lo diré. Esta vaca nos mira por encima del muro porque no puede ver a través de él. Y eso es lo que hay que hacer con el muro de las preocupaciones. Hay que mirar más alto. Hay que empinarse por encima de ellos. Y el Señor nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades. Otro principio de la fidelidad es el que dice que el fiel es disciplinado. Abraham se levantaba muy de mañana, dice Génesis,
en obediencia a un mandato de Dios. Jacob se levantaba muy de mañana. Alguien necesitaba un pintor y le preguntó a un hermano: ¿usted me puede recomendar a un fulano como pintor? Y cuando digo el fulano me refiero a fulano. Y el hermano le respondió: no te lo puedo recomendar. Él es un excelente pintor, pero es muy indisciplinado. Hermanos, hermanas, el fiel se apega a Dios. Juan elogió la fidelidad de Gallo cuando le escribió en su tercera carta: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y el Señor indicó este principio diciendo que el que es fiel en lo poco, en lo fiel es mucho. Dios bendice a su servidor y fiel. Estando Nehemías y el pueblo en ayuno, se levantaron los levitas y en oración recordaron la fidelidad de Abraham. Y como el Señor lo había escogido para hacer un pacto con él. Nehemías 9:8, refiriéndose a esa ocasión, dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti. El cuidado de Dios es sobre los fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice el Señor. En cierta ocasión, un famoso hombre de negocios envió una orden a sus empleados de que en adelante tenían que trabajar los días domingos. Uno de los jóvenes trabajadores le escribió a su jefe diciendo: lo siento, no podré trabajar los domingos porque yo asisto a la iglesia. El dueño le contestó: bueno, usted conoce los reglamentos. Si usted no trabaja los domingos, considérese despedido. El joven le contestó: sí, señor, yo conozco los reglamentos y aunque soy el sostén de mi madre anciana, no puedo trabajar los domingos. Así que lo despidieron. Y por 3 semanas estuvo buscando un nuevo trabajo, hasta que cierto día se presentó un banquero en la empresa donde antes trabajaba y le preguntó a su jefe si le podría recomendar a una persona honrada y responsable. El empresario le recomendó al joven que él mismo había despedido. Y el banquero le preguntó: ¿pero cómo lo recomienda si usted lo despidió? Y la respuesta fue: lo despedí porque no quería trabajar los domingos. Pero una persona que esté dispuesta a perder su puesto por un principio, definitivamente servirá como alguien de confianza. Hermano, hermana, ¿somos fieles a Dios? ¿Nos consideramos fieles a Dios? ¿Cómo nos hemos comportado delante de Dios en los últimos días, en los últimos meses, en situación como la que estamos viviendo? ¿Cómo ha sido nuestra fidelidad a Dios? El que sirve de verdad no anda buscando recompensas. El que sirve de verdad sirve con convicción y amor a Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Bendiciones.